¿Sabías que hay imágenes capaces de desenterrar guerras que dábamos por olvidadas? Hay fotos que no solo congelan el tiempo, sino que lo revuelven, lo sacuden, lo despiertan. Y justo eso es lo que acaba de ocurrir con Shakira. Lo que parecía una simple fotografía promocional, terminó desatando una tormenta emocional, mediática y hasta simbólica. La imagen, aparentemente inofensiva, terminó por encender teléfonos en Barcelona, disparar rumores en Miami y abrir viejas heridas que muchos creían cicatrizadas. Todo comenzó con un anuncio que, en cualquier otro contexto, habría sido motivo de celebración. Disney presentaba con entusiasmo el regreso de la cantante colombiana en Zootrópolis 2, la esperada secuela de aquella película donde Shakira dio voz y alma al personaje animado de Gazelle, una icónica gacela que simbolizaba empoderamiento, carisma y fuerza. La noticia se difundió con el despliegue habitual, comunicados oficiales, adelantos visuales, hashtags y por supuesto, una portada promocional destinada a generar expectativa. Pero nadie estaba preparado para lo que esa imagen provocaría. En el cartel, Shakira aparecía fusionada con su personaje animado. Su figura elegante se fundía con los rasgos de la gacela, el estilizado vestido brillaba como siempre, la pose era segura, determinada, poderosa. Pero había un detalle que hizo que millones de ojos se abrieran con asombro, y en algunos casos, con incredulidad. Sobre su cabeza, dos cuernos prominentes sobresalían con naturalidad gráfica, como parte del diseño. Y entonces, Internet explotó. Porque claro, en esta era de sobreanálisis y viralidad instantánea, un símbolo como ese no tarda ni medio segundo en adquirir otras interpretaciones. Lo que para un diseñador pudo haber sido una conexión artística entre el artista y el animal, para millones de personas fue otra cosa, una evocación directa, incómoda y muy personal. Porque si hay algo que el mundo entero asocia con cuernos en el universo de Shakira, es el nombre de Gerard Piqué. Las reacciones no se hicieron esperar. Twitter, TikTok, Instagram y hasta los grupos de WhatsApp se llenaron de teorías, memes, comparaciones, debates y comentarios con tono de burla o indignación. Algunos afirmaban que se trataba de una indirecta lanzada con precisión quirúrgica, otros, que era una torpeza creativa inaceptable. Y unos cuantos más aseguraban que Disney, consciente de lo que hacía, había cruzado una línea peligrosa entre lo simbólico y lo personal. Pero mientras medio planeta analizaba el cartel, los colores, las proporciones, las implicancias, en un elegante ático de la Diagonal de Barcelona, alguien soltaba una carcajada. Según fuentes cercanas al entorno de Piqué, el exfutbolista vio la imagen durante una cena con amigos. Hubo un momento de silencio incómodo, apenas unos segundos, y luego estalló en risas. Risas que no tardaron en recorrer su círculo más íntimo como una broma privada, una frase que, contada en tono de broma, se volvió viral sin siquiera haber sido publicada. Vaya, parece que ni los dibujos animados la perdonan. Y fue entonces cuando comenzó de verdad la tormenta. El problema ya no era solo la imagen. Era lo que esa imagen representaba, lo que evocaba, lo que reabría. Era el eco de una historia que aún estaba fresca en la memoria colectiva, la ruptura pública de una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos, los escándalos que le siguieron, las canciones cargadas de mensajes, los videoclips cuidadosamente dirigidos y cada gesto convertido en símbolo. Para los seguidores de Shakira, esa imagen no solo era una falta de respeto, era una afrenta. Desde Miami, donde Shakira ensayaba para su próxima gira mundial, la imagen también llegó rápidamente. Fue su hermano, Tonino, quien se la mostró en la pantalla de un portátil. Según fuentes cercanas, ella no dijo una palabra. Cerró el ordenador con suavidad, respiró hondo y, con voz fría y decidida, pronunció una frase que sellaría el tono de toda esta historia. Otra vez los cuernos. Pero esta vez no me los voy a tragar. Desde ese momento, todo cambió. El equipo de comunicación de la cantante activó el protocolo de crisis. Se enviaron mensajes urgentes a los directivos de la productora, a los responsables del diseño gráfico, al departamento de marketing de Disney y a todos los intermediarios involucrados. El mensaje era corto, claro y sin margen de interpretación. Esa imagen no representa a Shakira. Retírenla inmediatamente. Pero lo más curioso es que, en medio de todo el caos, no fue Shakira la primera en alzar la voz con indignación. Fue su madre, Nidia del Carmen Ripoll, quien reaccionó con furia apenas vio la fotografía. Según personas cercanas a la familia, la mujer estalló desde su casa en Barranquilla. ¿Qué? ¿Otra vez los cuernos? ¡Qué falta de respeto! Para cualquier madre, ver a su hija ser herida públicamente es doloroso. Pero para Nidia, que vivió de cerca el sufrimiento de Shakira durante la separación con Piqué, ver ahora como incluso un estudio de animación revivía ese símbolo, fue simplemente demasiado. La indignación creció aún más cuando los titulares de los medios comenzaron a multiplicarse.
Disney pone cuernos a Shakira. La venganza animada de Piqué. El diario El Nacional de Cataluña, uno de los que más ha seguido la historia de cerca, insinuaba incluso que Piqué habría compartido la imagen en un chat privado con amigos, acompañada de un emoji de risa y un comentario lapidario. No me lo podía inventar ni yo. El escándalo ya era global. Y lo que comenzó como una estrategia publicitaria, se había transformado en un problema de reputación a nivel internacional. Porque detrás del telón, los ánimos no eran precisamente diplomáticos. Shakira, tras ver que la situación escalaba más allá de lo esperado, accedió a una videollamada urgente con 2 ejecutivos de Disney y un representante del estudio de animación. En esa conversación, según fuentes internas, se mostró serena, pero firme. Entiendo el arte. Entiendo el simbolismo. Pero esto no es arte. Esto es una herida abierta. Y no voy a permitir que mi imagen se relacione con algo que me dañó durante años. Su tono no fue dramático. Fue claro, profesional, determinado. El tipo de respuesta que solo pueden dar quienes ya han pasado por el fuego y han aprendido a no arder más. Los ejecutivos, conscientes del potencial desastre, tardaron poco en reaccionar. En menos de 24 horas, la imagen fue retirada de todas las plataformas oficiales y sustituida por una nueva, donde solo aparecía el personaje animado de la gacela, sin rasgos humanos ni elementos visuales controversiales. La explicación oficial fue elegante, ajustes estéticos de última hora. Pero en los pasillos de la productora, todos sabían que la orden no vino desde el departamento de diseño. Vino de muy arriba. Y mientras los equipos trabajaban para apagar el fuego, en Barcelona Piqué, según sus allegados, seguía riendo, aunque no por mucho tiempo. Porque si bien al principio Piqué se permitió reír del asunto, no tardó en notar que las cosas, una vez más, se le estaban yendo de las manos. Lo que él consideró una anécdota con potencial cómico terminó convirtiéndose en un boomerang mediático que, esta vez, apuntaba directamente a él. La opinión pública, ávida de simbolismos, no tardó en señalar que lo ocurrido no era solo una broma de mal gusto, sino el recordatorio de una verdad incómoda, que fue él quien provocó los cuernos, y no ella quien los portó. Y eso, para un hombre que lleva meses intentando rehacer su imagen pública, dolió más de lo que aparentaba. En cuestión de horas, los titulares empezaron a girar. Lo que en principio parecía otra polémica de Shakira, se convirtió en una defensa colectiva hacia ella. Otra vez le toca a ella dar la cara. ¿Por qué siempre se culpa a la víctima? Disney, Piqué y el eterno señalamiento hacia las mujeres traicionadas. Desde su entorno empresarial, donde ahora intenta consolidar su figura como empresario digital y embajador de la Kings League, algunos asesores comenzaron a alertarlo: esto no es un meme. Esto es una grieta que vuelve a abrirse. La gente no había olvidado. Y lo más incómodo era que, tal vez, ni él mismo lo había hecho. La imagen, los cuernos, el escándalo, todo se volvió símbolo de una herida que, para la opinión pública, aún no había cicatrizado. El relato que tanto trabajo le costó construir, el del hombre libre, que rehace su vida con una joven pareja, que se reinventa fuera del fútbol, volvía a tambalearse. Y esta vez, no por una canción de Shakira, sino por una ilustración de Disney que nadie vio venir. Pero lo que pocos sabían en ese momento era que el verdadero conflicto apenas empezaba. Porque detrás de cámaras, lejos de las luces, se activó un mecanismo legal que cambiaría el tono del asunto por completo. Fue el equipo de abogados de Shakira el que dio el primer paso. En un correo electrónico interno, filtrado más tarde por una fuente anónima a un medio de entretenimiento latino, se detallaba el siguiente punto. La imagen contenía elementos visuales que remiten a episodios personales no autorizados por la artista. Se solicita revisión contractual inmediata y posible reclamo por vulneración simbólica de la imagen pública. Ese lenguaje, frío y técnico, escondía una verdad incómoda, que la artista estaba considerando acciones legales. No por despecho, sino por principios. Y si algo ha demostrado Shakira en los últimos años, es que cuando defiende algo, lo hace con precisión quirúrgica. En paralelo, el equipo de Piqué, al enterarse de la posible escalada legal, intentó moverse rápido. No tanto por empatía, sino por estrategia. Una nueva controversia pública, relacionada con su expareja, podría tener efectos negativos en sus acuerdos comerciales. En especial, uno muy reciente, una colaboración con una reconocida marca deportiva que apostaba por vender una imagen de madurez, renovación y enfoque familiar. Esto no nos ayuda, fue la frase seca de uno de los ejecutivos de la firma durante una llamada privada. La presencia de los cuernos, aunque en un cartel de dibujos animados, había vuelto a vincularlo con la palabra que más deseaba enterrar: infidelidad. Y mientras ambos frentes intentaban controlar los daños, una figura inesperada emergió con fuerza: Clara Chía.
Silenciosa durante meses, esquiva a las cámaras, la joven pareja de Piqué fue vista saliendo de un restaurante en Barcelona con una expresión tensa, mirada baja, teléfono en mano. Según testigos, la discusión que tuvo con Piqué en el interior fue visible, aunque inaudible. Los gestos hablaban por sí solos. Algunos lo interpretaron como un reclamo. Otros como un, otra vez Shakira. Los rumores se multiplicaron. Algunos medios afirmaron que Clara se sintió incómoda con el tono burlón de Piqué. No por respeto a Shakira, sino por cómo la reacción de él podía interpretarse como falta de cierre emocional. En otras palabras, reírte de tu ex. ¿Es señal de superación, o de qué aún te importa? Pero si algo ha quedado claro en esta historia es que las emociones no siguen la lógica. Y lo que para unos fue un escándalo innecesario, para otros fue una batalla simbólica que aún se está librando. En Barranquilla, la madre de Shakira volvió a pronunciarse, esta vez en privado, durante una conversación con una amiga de confianza. Según trascendió, dijo algo que más tarde repetiría en voz baja durante una entrevista. A mi hija le han hecho daño muchas veces. Pero cada vez que intentan ridiculizarla, ella sale más fuerte. Y tenía razón. Porque mientras en España se discutía sobre lo inapropiado del cartel, en Estados Unidos se producía una reacción opuesta. La comunidad latina, especialmente mujeres jóvenes, comenzó a viralizar la imagen original como un símbolo de resiliencia. Sí, nos han puesto cuernos. Pero también sabemos caminar con ellos en alto. Los memes mutaron. Ya no era Shakira la cornuda, sino la reina con cuernos de guerra. Una especie de diosa pagana del pop que transforma el dolor en fuerza, el escarnio en arte, la burla en espectáculo. Y ahí estaba el verdadero problema para quienes quisieron burlarse de ella. Shakira tiene la extraña habilidad de convertir cada golpe en canción, cada caída en plataforma y cada escándalo en oportunidad. Incluso cuando no es ella quien lo provoca. Los días siguientes al retiro del cartel fueron frenéticos. Disney, presionado por el torbellino de opiniones encontradas, publicó un comunicado ambiguo, cuidadosamente redactado para evitar conflictos legales. La visión artística de nuestros creativos busca siempre resaltar la esencia de los personajes en un entorno simbólico. Agradecemos los comentarios recibidos y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la diversidad de interpretaciones. Un párrafo diseñado para decirlo todo sin decir nada. Pero todos sabían lo que significaba, habían metido la pata. Sin embargo, el verdadero gesto de control de daños vino desde una entrevista exclusiva concedida por uno de los productores de Zootrópolis 2, quien, ante la insistencia de una periodista, declaró: Shakira es una profesional absoluta. Ha trabajado con nosotros desde el respeto y el cariño. Lamentamos sinceramente cualquier malentendido. Y ese lamentamos, aunque suave, fue suficiente para cerrar, al menos públicamente, el capítulo. Pero en el mundo de las emociones no hay comunicados oficiales. Y en los pasillos de la memoria colectiva, hay símbolos que se quedan flotando, como manchas que no se borran fácilmente. Los cuernos de Gazelle ya no eran solo un rasgo de diseño, eran una herencia incómoda de una historia que aún seguía escribiéndose. Porque, aunque las plataformas retiraran la imagen, y aunque las entrevistas evitaran el tema, una pregunta seguía latiendo en el fondo de todo esto. ¿Realmente podemos enterrar el pasado si seguimos usándolo como decorado? Tal vez la respuesta sea no. Porque por más que la industria se esfuerce en producir olvido, con comunicados, rediseños, filtros de relaciones públicas, hay algo que no se puede maquillar: la memoria afectiva. Y en el caso de Shakira, esa memoria tiene forma de canción, ritmo de catarsis, y cuernos de ciervo convertidos en emblema pop. Mientras la controversia del cartel se disolvía en la espuma del algoritmo, como todo lo que arde rápido en Internet, en el interior de su mansión de Miami, Shakira escribía: no un comunicado, no una respuesta pública, sino una nueva canción. Porque esa ha sido siempre su manera de responder, no desde el grito, sino desde la melodía. Quienes la conocen bien dicen que los primeros acordes comenzaron esa misma noche, apenas unas horas después de que su equipo le mostrara el cartel. ¿De verdad pusieron cuernos?, preguntó, sin levantar la voz. Sí, respondió su asistente. Pero también pusieron fuego. Y tú lo apagabas. Shakira sonrió. No lo apagué. Lo convertí en cenizas. Esa frase, dicha al pasar, terminó escrita en una servilleta. Luego en un cuaderno. Y pronto, en una línea de letra que alguien describiría más tarde como feroz, pero elegante. Porque si algo ha perfeccionado Shakira en los últimos años, es el arte de cantar desde la herida sin que se note la sangre. Pero del otro lado del océano, en un apartamento de Barcelona, alguien no estaba cantando. Estaba revisando contratos.
Piqué, lejos de las cámaras y los eventos, se encontraba inmerso en una tormenta silenciosa. No por lo que pasó en redes, sino por lo que se activó tras bambalinas, la renegociación de acuerdos publicitarios. Una marca infantil, con la que estaba en negociaciones desde hacía meses, pidió una pausa indefinida en la colaboración. No querían verse involucrados, aunque fuera indirectamente, en nada que pudiera leerse como misoginia, burla o exposición innecesaria. Y aquí es donde la historia cambia de tono. Porque lo que parecía solo una disputa de imagen comienza a tener consecuencias reales. Económicas, contractuales, personales. Piqué no lo decía en público, pero sentía que lo estaban empujando contra una pared. Que cualquier paso que diera era reinterpretado, manipulado, resignificado. Su entorno más cercano, incluidos sus padres, le sugirió que evitara hacer declaraciones. «Déjalo pasar», le dijeron. Pero el silencio, lejos de protegerlo, lo estaba carcomiendo por dentro. Entonces, en un intento por retomar el control del relato, cometió un error. Publicó una story de Instagram. Una sola palabra. Superado. Sin mención a nada ni a nadie. Pero todos supieron de inmediato a qué se refería. La reacción fue inmediata. Las redes se dividieron. Algunos lo defendieron, tiene derecho a seguir adelante. Otros lo atacaron, y si lo tuvieras tan superado, ¿para qué lo mencionas? Y así, el fuego volvió a encenderse. Porque la herida no era solo de pareja. Era cultural. Era simbólica. Y ya no se trataba solo de él y Shakira, sino de todo lo que ambos representaban, la traición y la resiliencia, el escarnio y la dignidad, el privilegio y la exposición. En medio de ese caos, Clara Chía desapareció de escena. Durante semanas no se la vio en público. Su perfil bajó. Su voz, siempre ausente, ahora era silencio absoluto. Algunos medios insinuaron que hubo una crisis interna en la pareja. Otros hablaron de un posible distanciamiento. Pero lo cierto es que, por primera vez, ella parecía haber comprendido el costo real de estar en el centro de una historia que no comenzó con ella, pero que se escribió, en parte, sobre su espalda. Y mientras tanto, los cuernos seguían presentes. No en carteles, no en titulares, sino en la conversación cultural. Porque algo quedó flotando en el aire, que por más que se quiera enterrar el pasado, la narrativa sigue viva. Especialmente cuando hay una audiencia dispuesta a darle sentido. Y ese sentido empezó a cambiar. En una universidad en México, una profesora de literatura comparada utilizó la imagen del cartel como ejemplo en una clase sobre mitología contemporánea. Esto es arquetipo puro, dijo. Los cuernos han sido símbolo de traición desde tiempos inmemoriales. Pero en esta imagen, los cuernos no avergüenzan. Se alzan. Se enfrentan al fuego. Y esa es la verdadera subversión. Lo que Disney no calculó, lo que Piqué nunca imaginó, y lo que ni siquiera Shakira buscó, fue que ese cartel se convertiría en tesis, en análisis cultural, en bandera de muchas mujeres y hombres, que vieron en él algo más profundo que una broma o una provocación, una forma de decir que el dolor no se esconde. Se lleva, se transforma, se muestra. Y es ahí donde esta historia empieza a trascender su anécdota. Porque lo que comenzó como una escena animada terminó revelando dinámicas mucho más complejas, el control del relato, la fragilidad del ego masculino, la resiliencia femenina y el eterno juicio público sobre las mujeres que se atreven a no callar. Alguien, en redes, escribió: «Nos enseñaron a avergonzarnos cuando nos traicionan». Pero Shakira hizo un videoclip, un hit global y ahora, una heroína animada con cuernos de reina. ¿Quién ríe ahora? Y la pregunta retumbó. Porque mientras algunos querían olvidar, otros empezaban a recordar. Lo que había comenzado como un meme más en la fábrica incesante de contenido digital, se estaba consolidando, día tras día, como un símbolo de algo mucho más profundo, una ruptura generacional con la forma en que el dolor femenino ha sido históricamente narrado, juzgado y decorado. La industria del entretenimiento lleva décadas vendiendo traiciones, separaciones y reconciliaciones como productos enlatados. Pero algo era distinto esta vez. La audiencia ya no consumía la historia con la pasividad habitual, ahora la reinterpretaba, la resignificaba y la devolvía al sistema con una carga simbólica que ni los creativos de marketing más ambiciosos hubieran podido prever. El cartel de la discordia, que Disney intentó retirar silenciosamente tras la polémica inicial, ya circulaba por universidades, congresos de comunicación visual y exposiciones de arte pop. Se analizaba no solo su estética, sino su capacidad de activar narrativas subterráneas que llevaban años reprimidas, la caricaturización de la mujer herida, la demonización de la que se atreve a vengarse, la necesidad de resignificar lo que alguna vez se usó como burla.
En ese contexto, un evento inesperado agitó aún más las aguas. Beyoncé subió a su cuenta de Instagram una imagen con un filtro dorado, dos pequeñas sombras en forma de cuerno sobre su cabeza y un emoji de fuego acompañado de una sola palabra: reclaim. Recuperar. La publicación se viralizó en minutos. No etiquetó a nadie. No explicó nada. Pero el mensaje era claro para quien quisiera leerlo. Beyoncé, la reina del control narrativo, la autora de Lemonade, ese álbum que convirtió su propia infidelidad conyugal en arte político y cultural, estaba tomando postura. Las interpretaciones estallaron en todas direcciones. ¿Estaba Beyoncé solidarizándose con Shakira? ¿Estaba señalando la vigencia del arquetipo de la mujer traicionada que ya no se esconde, sino que se corona con lo que antes se usaba para humillarla? ¿Era un gesto feminista, una estrategia de marketing o ambas cosas? No importaba. O mejor dicho, lo importante era que había sucedido. Porque ese gesto abrió la compuerta. Y lo que entró ya no fue solo debate, sino una oleada de testimonios personales que inundaron TikTok, Instagram y X, antes Twitter. Mujeres, algunas muy jóvenes, otras con décadas de experiencia, contando cómo, al ver el famoso cartel de Shakira con cuernos, no sintieron burla, sino alivio. Identificación. Validación. Cuando mi ex me engañó, me decían que me quedara callada para no dar pena. Lloré viendo el videoclip de Monotonía, pero cuando vi a esa Shakira animada, con cuernos y fuego, sentí que alguien me estaba diciendo: no estás rota, estás renaciendo. Los hombres también comenzaron a hablar. Algunos desde el rechazo: ya no se puede bromear con nada, todo lo vuelven una causa, pero otros desde un lugar de introspección inusual. Ver a tantas mujeres empoderadas me hizo pensar en cómo fui con mis ex. Yo me reí del cartel al principio, pero ahora entiendo por qué dolía tanto. El relato se había movido del morbo a la conciencia colectiva. Y eso, en la cultura pop, es revolucionario. En ese clima, Shakira tomó una decisión inusual: participar, en calidad de invitada especial, en un panel del Women in Arts y Media Festival de Los Ángeles, un evento que tradicionalmente ella evitaba por su reticencia a involucrarse en discursos abiertamente políticos o ideológicos. Pero esta vez era distinto. Esta vez, la política la había alcanzado a ella. Frente a una sala colmada de periodistas, estudiantes, artistas y activistas, Shakira subió al escenario sin maquillaje excesivo, con ropa sobria, sin entouraje. Sola. Como si dijera: esto no es un show. Y habló. No planeé nada de esto, comenzó. Nunca imaginé que un personaje animado pudiera causar tanto. Pero si algo aprendí este último año es que los símbolos importan. Que lo que elegimos mostrar o esconder puede tener más impacto que lo que decimos. Pausa. ¿Los cuernos? No los pedí. No los diseñé. Pero cuando los vi, no sentí vergüenza. Sentí que algo se había dado vuelta. Por primera vez, el dolor no se ocultaba. No se estilizaba. No se minimizaba. Estaba ahí. Frente a todos. Como muchas veces estuvo para mí, pero en privado. Silencio absoluto. Si a alguien le molestó, lo entiendo. Pero si a alguien le sirvió, entonces valió la pena. La ovación fue inmediata. Pero más allá de los aplausos, lo que se notó fue un cambio de postura en la propia artista, una apertura, una madurez narrativa que ya no buscaba venganza, sino comprensión. Ya no hablaba desde la herida. Hablaba desde la cicatriz. Y mientras tanto, al otro lado del tablero, Gerard Piqué empezaba a experimentar algo que nunca había vivido de manera tan cruda: la pérdida de control simbólico. Hasta ahora, él había podido sostener una imagen ambigua: exitoso, provocador, sarcástico, libre. Pero el clima había cambiado. Ya no bastaba con sonreír frente a los micrófonos o bromear en entrevistas. Había una corriente social que empezaba a leer sus actitudes como una versión actualizada del arquetipo del hombre que no se responsabiliza. Sus propios patrocinadores comenzaron a cuestionar si seguir alineados a su imagen era estratégico. Incluso Cosmos, su empresa, enfrentó cuestionamientos internos sobre cómo la figura de su fundador estaba influyendo en las relaciones públicas del grupo. Y lo más inesperado, Clara Chía decidió romper el silencio. No lo hizo con una entrevista, ni con una carta pública. Lo hizo con un ensayo breve, publicado en una revista digital de diseño y estética contemporánea. El texto, titulado La mirada que no se ve, hablaba, sin mencionar nombres, sobre cómo una figura puede ser dibujada 1000 veces por otros, antes de que una misma pueda reconocerse. Decía: ser el personaje secundario en una historia que nunca escribiste es agotador. Pero más difícil aún es descubrir que tu rostro ha sido usado como lienzo para proyecciones ajenas. Yo no soy la bruja, ni la muñeca, ni la amante.
Soy, a veces, una persona confundida. Y otras veces, alguien que también está aprendiendo a perdonarse. El texto fue analizado, cuestionado, defendido y, sobre todo, replicado. Porque aunque muchos seguían viéndola como la otra, Clara Chía había mostrado algo que no se esperaba, voz propia. De pronto, la historia tenía más matices. No solo buenos y malos. No solo víctimas y victimarios. Sino personas. Con errores, con contradicciones, con procesos. Y quizás ese sea el verdadero giro de esta historia. Porque lo que comenzó con cuernos, memes y videoclips, estaba empezando a transformarse en algo más honesto. Más incómodo. Pero también más real, una exploración pública de cómo narramos el amor, el dolor y la dignidad en la era digital. Las historias públicas, esas que estallan en la pantalla y se dispersan como pólvora por redes, medios y conversaciones cotidianas, rara vez tienen un final cerrado. Pero esta tuvo algo que se le parece. O al menos, un cambio de atmósfera. En los meses siguientes a aquel panel en Los Ángeles, la figura de Shakira entró en una nueva etapa. Ya no era solo la cantante pop, ni la vengadora global, ni el ícono viral. Era, en cierto modo, un símbolo de madurez emocional en carne viva. Porque no se trataba de haber superado todo, ¿quién lo hace realmente?, sino de haberlo transitado con ojos abiertos y sin renunciar a su voz. Lanzó un EP que no hablaba de él, ni de ella, ni de nadie. Hablaba de lo que viene después. Melodías menos rencorosas, más íntimas. Letras que no buscaban la frase perfecta para el TikTok, sino la nota precisa para que el pecho no duela tanto. No fue su disco más exitoso, pero fue el más sincero. La crítica, por primera vez en mucho tiempo, se deshizo en matices. El New Yorker escribió que Shakira había hecho el viaje completo de la figura femenina pública, de objeto de deseo a sujeto del dolor, y de ahí a narradora lúcida de su propia historia. En España, El País habló de su madurez como la de quien ya no necesita gritar, sino que elige cuándo y dónde hablar. Mientras tanto, Piqué se había refugiado en lo que mejor sabía hacer, construir. Pero ya no con la seguridad de quien se siente intocable. Aquel ensayo de Clara Chía, que para muchos pasó desapercibido, pero que para otros fue un gesto de valentía silenciosa, había dejado su marca. Lo obligó, al menos internamente, a revisar sus actos con otro lente. Quizás no lo haría público nunca, pero ya no era el mismo. De hecho, en una entrevista con una radio catalana, dijo algo que sorprendió incluso a su entrevistador. He cometido errores. Muchos. Algunos por inmadurez, otros por ego. Pero aprendí que no se puede ganar siempre. Y que perder, a veces, te enseña más. No pidió perdón. No hizo declaraciones grandilocuentes. Pero su tono había cambiado. Tal vez porque entendió, por fin, que la historia no era solo sobre él. En paralelo, algo curioso empezó a suceder. Los cuernos de Shakira, que durante meses habían sido un símbolo de escarnio y revancha, comenzaron a ser usados en otro contexto. Ilustradoras independientes los incorporaron a obras que hablaban de sanación. Aparecieron en tatuajes pequeños, en stickers de diarios íntimos, en piezas de arte urbano firmadas por artistas que jamás mencionaban a Piqué, ni siquiera a Shakira. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de reconocimiento. Porque había algo profundamente sanador en ese giro simbólico. Lo que alguna vez se usó para ridiculizar a una mujer dolida, ahora era un ícono de resistencia emocional. Un modo de decir, sí, fui herida. Pero no me escondo. Y no me quedo ahí. Ese cambio cultural, pequeño pero persistente, se filtró en otras capas. En series, en canciones, en conversaciones entre amigas. La idea de que el ridículo de la mujer traicionada no estaba en su dolor, sino en cómo la sociedad lo caricaturizaba. Y en medio de ese movimiento sutil, Clara Chía volvió a desaparecer del foco público. No dio entrevistas, no firmó contratos millonarios, no aprovechó su momento de visibilidad. Volvió a su vida, o lo que quedaba de ella tras la tormenta. Y con esa retirada, dijo quizás más que con 1000 declaraciones, no siempre hay que habitar el lugar que los demás te asignan. Con el tiempo, esta historia dejó de ser trending topic. Como todo. Se fueron los memes, las entrevistas, las teorías. La velocidad del mundo exigió nuevos escándalos, nuevas figuras, nuevos fuegos artificiales. Pero lo que quedó fue otra cosa. Una conversación abierta. Un espejo más incómodo. Un montón de personas preguntándose cómo narramos nuestros vínculos, cómo reaccionamos al dolor ajeno, cómo transformamos la humillación en relato. Y sobre todo, cómo, a veces sin querer, las figuras públicas nos prestan sus vidas para que hablemos de las nuestras. Porque, al final, esto no fue solo sobre Shakira, ni sobre Piqué, ni sobre Clara Chía.
Fue sobre nosotros. Sobre cómo nos vemos cuando alguien ama, pierde, se rompe y se vuelve a armar frente a nuestros ojos. Y también sobre cómo elegimos mirar.